cambiar esa palabra cambia el mensaje completo. Sí, lo iremos viendo en los sucesivos vídeos. Entonces, utiliza esa palabra, ese vocablo. Y el que en mí no permanece. No, yo no puedo hacer la exégesis sobre esa traducción. Yo me voy al griego y el griego dice esto. Bueno, sí se ha puesto. Eso tiene mucho tiempo hecho. Y eso es. Bueno, si alguno no permaneciere. Lo primero que notamos aquí, en el texto que ustedes deben tener en pantalla, es la cláusula condicional en griego, ¿no? La cláusula condicional en griego. ¿Ya? Bueno, yo lo voy a pronunciar como esto es para nuevos creyentes y para ustedes que están aprendiendo y otros no están aprendiendo pero necesitan ayuda. Yo lo voy a pronunciar tal cual está escrito para no estar equivocando. Sí, pero después de incluso haber hecho la traducción, no saben hacer la interpretación, la exégesis, no saben. ¿Por qué? Porque van con su doctrina personal, la de su denominación, y entonces eso le impide leer el griego, hacer la exégesis en el griego. Bueno, permaneciere. Estas personas dicen que en realidad esas personas a las que se refiere Jesús, esos pámpanos a los que se refiere Jesús, aunque Jesús dice y les ordena permanecer, en realidad son personas que no han nacido de nuevo. Son personas que tienen una falsa fe o una fe aparente. Eso es lo que dicen, eso es lo que enseñan. Por lo tanto, no son cristianos. Por lo tanto, la salvación no se deja de alcanzar y por lo tanto, en el versículo 6... Pero esa palabra permanecer significa eso. Está en un auristo subjuntivo, o un subjuntivo auristo, activo. Ese es el tiempo en que está en griego. Y se debe traducir de manera correcta, permaneciere. También se puede traducir en presente, porque los textos, los manuscritos alejandrinos, sinaítico, vaticano y propiamente el alejandrino, lo tienen en tiempo presente. El bizantino mayoritario y el Textus Receptus lo tiene en subjuntivo auristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra permanecer significa eso, permanecer. ¿Por qué dice permanecer? Porque da por hecho que están ya unidos en esa expresión que usa el Señor, que es en Cristo. Los que en mí, si alguno en mí no permanece, si alguno en mí no permaneciere, permaneciere está en subjuntivo auristo. Y si ese permanecer es falso, no es real, no está vinculado, ¿para qué habla de permanecer? ¿Para qué utiliza el vocablo permanecer? ¿Y para qué lo utiliza con una condición, una partícula condicional? ¿Y para qué lo utiliza en subjuntivo? Que también es una oración, se utiliza el subjuntivo en las oraciones subordinadas a manera de condición también. Hay una doble condición ahí, se está estableciendo una condición doble en cuanto al hecho de permanecer o no. El hecho de que esté en subjuntivo, el subjuntivo no indica un tiempo, pasado, presente, futuro, sino que indica un aspecto de esa acción, la acción de permanecer. ¿Qué aspecto? Bueno, está hablando de una posibilidad. El subjuntivo habla de una posibilidad, una contingencia o una condición. Te establece la acción ahí en ese campo. Te está diciendo que es posible que permanezca o no.
Si alguno, por eso dice, si alguno en mí no permaneciere. Es decir, es posible que permanezca y es posible que no. Está estableciendo esa condición, doble condición. Y el vocablo permanecer, según la Real Academia Española, significa eso, quedarse como dicen todos los manuales, es quedarse. De hecho, el diccionario, si yo mal no recuerdo, de la Real Academia Española, lo pueden buscar, buscan el vocablo permanecer y les dice que una de las acepciones o significados es quedarse, pero no te puedes quedar si no estás, que es lo que enseñan estos señores calvinistas. Dice, no, es que no estaba. Y si no está, ¿para qué lo manda a permanecer? ¿Cómo puede permanecer algo que no está? Que no está unido, que no está en Cristo, que no está vinculado. Dios mío, esto es de locos. Esta gente. No, la Biblia no. La Biblia no es de locos. Lo está diciendo claro. Lo está diciendo. El que permanezca. Y esa palabra, permanecer, significa eso. De hecho, hay alguna traducción por ahí, una traducción que dice el que se quede, quedarse. ¿Por qué? Porque esa palabra, permanecer, significa eso, es una de sus acepciones. Búsquenlo en los diccionarios. Quedarse. Permanecer es quedarse, estar en. Y eso es lo que significa el subjuntivo. Ahora hablamos del auristo. Pero el subjuntivo, sea auristo, sea presente, según el manuscrito griego que usted use, significa eso, habla de una posibilidad, si permaneciere. El que permanezca. No se le puede, el Señor no le podía estar pidiendo a alguien que permanezca si no está vinculado en él, a él. ¿Cómo le va a pedir a algo que no está vinculado en él? Que tiene una profesión de fe falsa, que no es creyente, que no ha nacido de nuevo, ¿cómo le va a decir que permanezca? Señores, y en esto se equivocan estas personas de hoy en día, de ahora, que van editando libros de griego y que presumen de saber griego y han errado completamente, pero completamente, y han distorsionado completamente el mensaje bíblico, poniendo aquí levantar. ¿Por qué lo han hecho? Lo leeremos luego. Lo dicen, hay una persona que lo dice de manera clara, dice aquí no podemos poner cortar, porque si no vamos a ir ¿contra qué? Contra nuestra propia doctrina de nuestra denominación. Lo reconoció, lo leemos, bueno, está grabado, sí señor. Si el texto griego, estos señores han puesto, lo alza para salvarlo, no lo quita, porque estas traducciones no lo ponen. Porque estas traducciones no ponen alzar o conservar. No, ponen quitar, cortar. Sí hay un par de ellas que sí pone, lo cortará. Bueno, esta misma que está por aquí, lo vemos, esta versión. Todo pámpano que no lleva fruto lo levanta. Esta sí lo hace. Esta sí la pone, lo levanta, no pone cortar. ¿Por qué? Bueno, el mismo comentario que hacen las personas que hicieron esta traducción, lo dicen, le explican el por qué. Está por aquí, creo. Que es lo que ustedes han visto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, sí. Bueno, aquí está. Aquí está el comentario que estas personas hacen. Sobre esto de levantar. Juan 15:2, griego, ahí, levantar o quitar o cargar sobre sí mismo y alejar también. Acuérdense del vocablo away, alejar, sí, claro, alejar. Ya lo veremos completo después. Ese vocablo en otras versiones, sí, en inglés. Y él dice que esa palabra en griego, que Casiodoro traduce por cortar. Cortar, quitar. Bueno, este señor reconoce que sí puede, la semántica, ¿no? Que los significados o acepciones son la de levantar, o quitar, o cargar sobre sí mismo y alejarlo, cortar y alejarlo. Bueno, pero hay un pero. En este caso,
Hay barreras teológicas, ya lo dijo. ¿Cuáles son las barreras? Cuando en el texto griego no hay barreras. Mi estimado, no hay barreras, pero usted lo reconoce. Yo sé por qué. Conocemos, hay barreras teológicas. ¿Dónde están esas barreras? Las barreras de la doctrina de su denominación, no del texto griego, no de la doctrina bíblica, no de la exégesis bíblica. La exégesis bíblica no ofrece una barrera teológica. La barrera teológica, ¿dónde están? Las barreras teológicas en las denominaciones. Pero en este caso hay barreras teológicas que impiden traducir el verbo iré por quitar y arrancar, o arrancar. Claro. Bueno, él reconoce que también, sí, arrancar es una acepción, cortar, arrancar. Es que esa imagen viene del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Ezequiel. La evaluación del contexto 15:5-6 exige una traducción conforme a la primera acepción, es decir, levantar. ¿Y qué hace? Inteligentemente va al versículo 6 porque sabe que el versículo 6 le va a negar el 2. Porque el versículo 6 dice que lo arranca y lo echa en las tinieblas de afuera. No usa el vocablo tiniebla porque no siempre se usa la palabra tiniebla, pero se usa cortar, echar en el fuego y arder. Pero claro, se da cuenta de que el versículo 6 le va a negar el 2. Directamente va al 6. ¿Y qué hace? Dice, no. El 6 no está diciendo, no está hablando de eso. Está hablando del sufrimiento del cristiano. Lo cambiaron. Se ve obligado a decir eso. No, hay que ir al versículo 6. El versículo 6 no habla de purgatorio, ni de infierno, ni de nada. Eso es el sufrimiento cristiano, que sufren aquellos que no se portan bien, que son rebeldes. Y estas personas aquí lo reconocen, ¿no? Exige una traducción conforme a la primera acepción. La primera acepción es levantar, esta que puso aquí. Levantar, bueno, lo dice. El viñador, el experto en viñas, que ama al pámpano, bueno, el padre ama al hijo, por su procedencia, 15:2, lo levanta del suelo. Entonces él le da la interpretación. Aquí está la interpretación de levantar. ¿Qué entienden ellos por levantar? Bueno, este señor es un botón de muestra de lo que todos ellos creen. La inmensa cristiandad moderna. Porque esto es de reciente creación. No te puede decir Agustín, no te puede decir a Jerónimo, no te puede decir a ninguno de los manuscritos que se han encontrado del arameo. Les animo a estudiar arameo. Eso es lo que dicen, eso es lo que enseñan. Por lo tanto, no son cristianos. Por lo tanto, la salvación no se deja de alcanzar y por lo tanto, en el versículo 6 no puede decir que son echados en las tinieblas y se queman. Esa expresión, tinieblas, a veces es una expresión que aquí vamos a buscarla en el resto de los versículos en el Nuevo Testamento. Pero esa expresión a veces aparece sin el vocablo tinieblas y otras veces aparece con el vocablo tinieblas. Porque es una frase única, es una frase tipo, arquetipo, que está dicha en muchos sitios y siempre se refiere a lo mismo. Es apartado, es condenado al Hades, entiéndase infierno. Cuando utilice yo la palabra infierno, entiéndase Hades, y después el lago de fuego, claro que sí. Después, al final. Entonces, esa frase no significa entonces condenación. Estas personas no son condenadas, sino que son restauradas y llevadas a un purgatorio, sea en el milenio o sea aquí en la tierra. Como ya expliqué. Cambiar esa palabra cambia el mensaje completo. Sí, lo iremos viendo en los sucesivos vídeos. Entonces, utiliza esa palabra, ese vocablo, permanecer, porque está vinculado. La frase dice, si alguno no permanece en mí. Esa expresión, en mí, en todo el Nuevo Testamento, en todo, siempre se usa para hablar de una persona que está en Cristo, claro, repito la frase porque es que eso está en todo el Nuevo Testamento. Si alguno está en Cristo, los que están en Cristo, nueva criatura son. Ahí se les pondrá. Hay cientos de frases con eso, siempre referido a una persona que ha nacido de nuevo, que es creyente real y verdadero.
Es una frase teológica, una frase muy corta, en mí, con esa preposición, esas preposiciones en mí, pronombre, que se utiliza de manera teológica. Es una pequeña frase teológica, no es simplemente una preposición. Bueno, eso es una preposición, eso es un pronombre, un pronombre posesivo, pronombre masculino. Eso, no, es una frase teológica que se usa en el 99% de las ocasiones en el Nuevo Testamento, que se usa cientos de veces para hablar de una persona realmente convertida, sí señor, no una conversión falsa, aparente, una falsa profesión, que es lo que enseñan estos señores. Esa expresión significa, y Jesús lo está haciendo. Entonces ya ha utilizado la palabra permanecer. ¿Por qué puedes permanecer? Puedes permanecer porque estás en Cristo, ya estás en Cristo. Si no, yo no te diría que permanezcas, porque no puedes permanecer en lo que no estás. Pero ojo, que es un subjuntivo, es una condición reforzada por el vocablo en, que es una de las 4 cláusulas condicionales para hablar de una condición real. No es una condición hipotética, no, bueno, eso es hipotético, si en realidad permanece o no, bueno, eso no te preocupes, sé feliz, le dicen, sé feliz, sé feliz, no te preocupes. Sí, eso enseñaron en el Antiguo y el Nuevo Testamento y la iglesia primitiva, sé feliz, sí. Los están mandando, los están condenando, mandando al Hades y luego al lago de fuego. Entonces, está hablando de un hecho real, Sí, alguno de cuáles, de los que están en mí, no cualquiera. Estar en Cristo significa eso, exactamente eso. Está hablando de un hecho real, Sí, alguno de cuáles, de los que están en mí, no cualquiera. Estar en Cristo significa eso, exactamente eso. Bueno, vamos al tema del auristo ahora, porque el auristo lo que trata de hacernos ver es que está hablándose de una acción puntual. ¿Cuál es la acción puntual? Bueno, a ver, ¿cuál es el verbo? El verbo es permanecer. Hemos dicho ya todo lo que aquí hemos comentado. Ahora, eso de mantenerse, de quedarse, de permanecer, está enmarcado en un hecho puntual. El auristo te da el aspecto de esa acción, de quedarse. Es decir, desde el momento en que tú dejes de quedarte, desde el momento en que tú dejes de quedarte, de mantenerte en la vid, precisamente el auristo está dando por hecho que la persona está vinculada a la vid, al Señor, está vinculada, está unida de manera real, no de manera irreal. No se puede estar unido de manera irreal. Yo estoy unido, pero de manera irreal. Ese no era creyente. Bueno, entonces no estaba unido, no estaba vinculado a nada. O sea, señores, tienen se les ve claramente el delirio, no, la patología, se les ve claramente de la fortaleza. Entonces está diciendo el auristo eso. En cualquier momento, se refiere a un momento en el espacio de tiempo en que esa acción se puede cumplir. Es decir, en el momento en que tú dejes de permanecer, en ese momento eres cortado. Eso es lo que dice el auristo. Bueno, ya lo podrán desmentir, claro. Traerán a cualquiera y dirán, eso, claro, por supuesto que pueden desmentirlo en contra de lo que es científico, lo que es técnico. Sí, porque abordan todo esto desde la doctrina personal de su denominación, como repetiremos 1000 veces siempre. Entonces, si tú vienes aquí con tu doctrina, que es lo que ustedes están tratando de evitar, de entender esto según la doctrina de tu grupo, del tuyo, sino ver lo que está escrito, lo que inspiró aquel autor, no solo el que puso el manuscrito, el autógrafo, sino el otro,
que los dos son importantes, porque los dos intervienen en la elaboración del mensaje divino. Los dos. Pero nos interesa aquel, el primero, allí. ¿Cuál era la intención de él? Entonces, si tú vienes con tu doctrina porque te sientes muy a gusto en tu denominación, es de mucha, te pagan bien, tienes muchos amigos y tal, tú esto no lo puedes ver, no le harás caso. Y yo les digo que no le harán caso, se los he dicho siempre. Esto se les dice a ustedes, al remanente, que es lo que ha sido siempre durante 20 siglos y más. Entonces, el auristo te dice, te enseña que esa acción viene del pasado. Pero si tú en algún momento puntual, en el futuro, a partir del presente, dejas de permanecer, se utiliza la cláusula, la negación allí, no, se dice no lleva, no permanece, perdón, no permaneciere, no permaneciereis. En ese momento eres cortado. Lo está diciendo el auristo, y ya no es solo el subjuntivo, ya no es solo la partícula condicional, y ahora es el auristo. Te lo está diciendo todo. Pero estos señores, con las recientes ediciones de libros de griego, comentarios que hacen desde el griego, ponen en un recuadro, esto es un pronombre, esto es un adjetivo, esto hay una variante que tiene esta otra palabra, esto es una conjunción, esto es una oración compuesta, y ya, ahí terminaron. Eso es griego, eso es exégesis, perdón. No, eso es un análisis sintáctico, morfológico, pero después pasa y al comentar el texto griego, el manuscrito, entonces lo hace desde su denominación, su perspectiva previa, la doctrina previa. Entonces no puede entender, no puede aplicar el significado de auristo al vocablo permanecer, no puede hacerle caso a la partícula ean, no puede hacerle caso al modo en que está expresada la acción, que es un subjuntivo, no puede hacerle caso a eso, no puede considerar este verbo con su acción en forma transitiva o intransitiva, que ya lo he dicho, porque en forma transitiva se utiliza para hablar de resistir en una situación, en un estado. Depende del verbo, el tipo de verbo, un verbo de estado, un verbo de acción. Se habla de forma transitiva, se utiliza para eso, ¿no? Para hablar de soportar, de resistir en una situación o en un estado. Y en forma intransitiva para hablar de lo que estamos viendo, para continuar en una acción. ¿Cuál es la acción? En este caso nuestro es continuar en la acción de permanecer. Por eso se utiliza esa palabra permanecer. El que en mí. Por cierto, yo tengo por aquí, entre cientos que son muy conocidos, ¿no? Son muy conocidos estos. Todo el mundo conoce la frase esa de 2 de Corintios, cuando nos convertimos, la aprendemos de memoria, ¿no? Si alguno está en Cristo, 2 de Corintios, ¿no? Y si el que cree en mí tiene vida eterna. Y así todo el Nuevo Testamento, en mí, el que en mí. ¿Por qué? Porque esa frase significa lo que ya hemos dicho. Significa, implica, da por sentado que la persona es salva. ¿Cómo sería una traducción correcta? Sea auristo subjuntivo o sea presente de subjuntivo, activo. Bueno, el auristo, como estoy explicando, con esa condición real, con ese subjuntivo, ese modo subjuntivo, sería todo aquel que no deje de permanecer. Porque está la cláusula negativa ahí, no. El condicional y el no. Si alguno no permaneciere, y el auristo, la fuerza que le da es esta. Si alguno, aquel que no deje de permanecer, no dejar de permanecer, porque da por hecho, el Señor da por hecho
que ellos están vinculados a Él. Por eso lo dice, en mí. Eso en cuanto al auristo. Y en cuanto al tiempo presente, que es un tiempo presente, los alejandrinos, los manuscritos, si alguno no continúa, porque como un tiempo presente, da por hecho que están permaneciendo, que están en esa labor, tiempo continuo. Si alguno no continúa permaneciendo, es el presente continuo, presente continuo, pero está en subjuntivo, Así que algunos lo traducen permaneciendo. Bueno, indica una acción continua, ¿no? El gerundio está hablando, el gerundio simple, está hablando de una acción permanente en el tiempo, permaneciendo. Bueno, si se corresponde con lo que está en el texto, perfecto. Igual que si lo traducen el que no permanece. El que no permanece en ese contexto también refleja, dice esa situación, se refiere a esa situación. Si alguno no permanece en mí, en tiempo presente. Pero bueno, nosotros estamos viendo los originales. Y sea auristo, subjuntivo, sea presente, subjuntivo, está diciendo, da por hecho que son personas que han nacido de nuevo, que están en Cristo Jesús. Si no, no utilizaría esa cláusula en mí. Y no utilizaría el condicional, ni les haría una amonestación. Así que ha sido un grave error cambiar el vocablo, cortar por levantar, que algunos ya lo hacen en sus versiones. Otros no lo hacen, dejan cortar, no se atreven a poner levantar, porque incluso reconocen que allí no se puede calvinista, ¿sí? Bueno, Bing lo hace. Saben que allí no se puede poner levantar. Ahí se pone cortar. Sí, pero ese no es creyente. Por ahí, entonces salen por ahí. No es creyente. Y cuando aceptan que es cortar y que es creyente, los mismos calvinistas, al llegar al versículo 6, ellos dicen, bueno, no, pero eso no es condenación. Eso es un purgatorio. Lo han cambiado todo. Yo pregunto, cambiar el vocablo, cortar por levantar, para llevarlo a un sufrimiento de tipo expiatorio, sí, expiatorio, para purgar su rebeldía, porque dicen que es que son cristianos rebeldes, cristianos que no llevan fruto. Imagínate la iglesia primitiva, lo rebelde que sería entonces. Porque estos de ahora, que yo sepa, los de Occidente, no están muriendo quemados, carbonizados, desmembrados, pisando alambres de púas, comidos ellos por los perros salvajes, ni están siendo echados a las fieras. Es que aquellos no te dirán que es que tú confundes. Sí, te dicen eso. Es ingeniería calvinista. Por aquí, por allá, cogen por aquí, van para allá, una circunvalación que no hay quien entienda la Biblia, y de allí que a mí hace unos años me dijeron, si no eres calvinista no entenderás nunca la Biblia. Le digo, sí, es cierto, no, la Biblia no fue escrita para el pueblo, sino para ustedes. Algo que le criticaban a Roma. Ahora le criticaban a Roma, que bueno, yo no sé si les hice la pregunta, ¿no? Terminé haciéndolo, ¿no? Ustedes cambiar esta palabra, cortar por levantar, y después tergiversar el versículo 6, ¿les parece a ustedes que esto no afecta la salvación de muchas personas? Aparte de que va fijando poco a poco una doctrina sólida que con el tiempo la llamarán evangélica, que no es evangélica, como hemos explicado en otros vídeos. ¿Les parece que no afectará nunca llegará a afectar la salvación de muchas personas? Esto de cambiar esos vocablos, porque cambia la doctrina, el mensaje bíblico, el mensaje en general del Nuevo Testamento lo cambia completamente. Completamente lo cambia todo, sí señor. Sí señor. Aparte de que violentar estos vocablos es ir contra la inspiración verbal y plenaria. La inspiración verbal significa que las palabras también fueron inspiradas. Sí.
Las palabras fueron inspiradas. También, sí Señor. Y el Espíritu Santo y Dios dijo lo que quería decir. Y que no vengan estos ahora a decirnos, no, bueno, pero es que como son humanos y lo dijeron de otra manera, nadie sabe, lo de siempre, no se puede saber, es que si esto es verdad, entonces aquello es mentira, que es lo que dicen, porque nunca han hecho exégesis, ¿saben? Están ciegos, están bajo una fortaleza como lo están en otras denominaciones, que niegan el infierno, van negando todo. Se han quedado sin nada. Bueno, estos mesiánicos ahora de aquí han negado incluso que esto de la culebra le pisará la cabeza y la serpiente morderá el calcañar, que es la primera promesa de redención.